Hola clase, damos paso a la tercera parte del tema 13, en el cual vamos a hablar de lo que es la evolución de Europa Occidental. Bueno, ya habíamos visto que obviamente había una integración en el nuevo plan de libre mercado, que era el plan Marshall, ¿de acuerdo? La intervención de Estados Unidos en Europa para su reconstrucción. Y se va a crear la OEC, que es la Organización Europea para la Cooperación Económica, ¿vale? Esto va a permitir, obviamente, pues bueno, que los países europeos compren lo que necesitan para reconstruir, sobre todo, infraestructuras destruidas durante la guerra, ¿de acuerdo? ¿Quién producía la mayor parte de todo esto? Pues obviamente Estados Unidos, con lo que va a ser el mayor beneficiario, ¿de acuerdo? Además, ¿para qué se va a producir esto? Pues en general para que no haya otro rebrote violento de los países, de cualquier país europeo contra el vecino, ¿de acuerdo? Ese es el mayor objetivo, de permitir en ese proceso de unión que se evite otro enfrentamiento que desgaste Europa, ¿de acuerdo? Ese es el principal de todos los objetivos salido después de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente el concepto de ¿quieres participar como superpotencia o algo muy cercano a ello en el panorama mundial? Pues la única posibilidad es la de permanecer unidos para crear un organismo, un tercer organismo diferente y superior, obviamente una confederación, por decirlo de alguna manera, que ponga a Europa en el papel que se necesita o que se quiere en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, toda la potenciación del comercio y la cooperación económica entre los países, ¿de acuerdo?, va a permitir la creación del Consejo de Europa en el año 49. ¿De acuerdo? Y en el 51 va a nacer la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, ¿de acuerdo? La CECA, que la van a formar lo que después se va a denominar la Europa de los seis, ¿vale? Francia, Alemania, la República Federal Alemana, ojo, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, Holanda, ¿vale? Con lo cual, obviamente, van a intentar regular lo que es la producción pesada y mineralógica, obviamente la siderurgia y el carbón de los países miembros. Ese va a ser el nacimiento, el embrión de lo que va a ser posteriormente en la Comunidad Económica Europea, la CEE, que es el siguiente salto, ¿vale?, en ese proceso de creación de la Unión de Europa. En el 57, con el Tratado de Roma, que habían fundado la CECA, nace la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pretenden? Pues crear un mercado común. Lo que se ha denominado, se venía denominando durante años el mercado común, que es como, bueno, se llamaba a nivel de la calle a esa integración que se pretendía en esa Europa occidental económica y social, ¿de acuerdo? Se eliminaron, lo primero, los aranceles aduaneros y los ciudadanos y los capitales se podían mover libremente, ¿de acuerdo? Hubo restricciones, ¿de acuerdo? Hubo restricciones a los movimientos, sobre todo la libre circulación de personas a nivel laboral, ¿de acuerdo? Pero se van a crear instituciones comunitarias, ¿vale?, que son las que siguen funcionando hoy en día, ¿de acuerdo? La Comisión Europea, ¿de acuerdo?, que es un consejo de ministros, ¿de acuerdo?, y gestionan el presupuesto, ¿de acuerdo? Es el poder ejecutivo, el gobierno de Europa, ¿de acuerdo? El Consejo de la Unión Europea, ¿de acuerdo?, es simplemente reúne a los ministros de un área específica, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay que resolver un tema de agricultura, pues bueno, los ministros de agricultura o del sector primario de los diferentes países se reúnen para discutir la legislación,
¿vale? Que la Comisión, Poder Ejecutivo, ha propuesto. Y ellos lo van a discutir, ¿vale? Es donde los ministros ya de determinada área pues, están más o menos interesados en defender unas posiciones u otras. El Consejo de Europa, ¿de acuerdo? Se reúne 2 veces al año, ¿de acuerdo? Y reúne a los presidentes de gobierno, ¿de acuerdo? De los países miembros y diseña la política de la UE, ¿de acuerdo? No confundamos la Comisión con el Consejo, ¿de acuerdo? Ni el Consejo de la Unión Europea con el Consejo de Europa, que es diferente. Se lleva a confusión. La Comisión es el Consejo de Ministros, es el Poder Ejecutivo. El Consejo de la UE es el que reúne a ministros específicos de una materia. El Consejo de Europa se reúne 2 veces al año, una por semestre, y reúne a los presidentes de la Unión Europea y diseña la política estratégica de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, que es la Asamblea, ¿de acuerdo? Que es en donde los ciudadanos elegimos a nuestros representantes en Europa, ¿de acuerdo? Según la población de cada país, así tenemos tantos representados y se aprueba la legislación y el presupuesto. Básicamente lo que hacen las Cortes de cada país, en este caso son las Cortes Europeas. Y por último, tenemos dos instituciones más. Por una es el Tribunal de Justicia, ¿de acuerdo? Que lo forma un miembro de cada estado y simplemente pues, vigila el cumplimiento de la legislación, y el Comité Económico y Social, que tiene un carácter consultivo y se dedica a asesorar a otras instituciones, ¿de acuerdo? En ese, por decirlo así, pues bueno, como veis aquí, la Comisión Europea, el Consejo de Ministros, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros y el Consejo de Europa, pues bueno, simplemente es por diferenciarlo un poquito el nombre para no confundirlo, ¿vale? Consejo de la UE y Consejo de Europa, Consejo de Ministros y Consejo de Presidentes, ¿de acuerdo? Bien, otros países que se van a ir incorporando a partir de este momento, pues bueno, vamos a ver que lo siguiente es en el 73, que va a entrar Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, ¿de acuerdo? En el mapa que tenéis aquí lo podéis ver, ¿de acuerdo? En este caso no está actualizado a 2020, que habría que retirar obviamente el Reino Unido, pero bueno, en el 81 entró Grecia, en el 86 España y Portugal, y en el 90, bueno, se produce la reunificación alemana, con lo cual entra el resto de Alemania, y a partir de aquí, obviamente, pues bueno, la comunidad económica se equilibra hacia el sur, ya que es, bueno, se incorpora en el 95, ya que España y Portugal entraron, y era un gran peso. En principio España obviamente es un gran peso, uno de los grandes países. Después en el 95 se incorpora Finlandia, Suecia y Austria, ¿de acuerdo? Ya estamos en la Europa de los 15, y si ampliamos un poquito el mapa, o si vemos este mapa, veremos cómo posteriormente se van a ir incorporando los países del este, obviamente, en un par de ampliaciones más, hasta que, pues bueno, a partir del 86 se aprueba el Acta Única Europea, ¿vale? Ya hablamos no solamente de un espacio económico, sino también social, ¿de acuerdo? Y en el 92, con el Tratado de Maastricht, se crea lo que se denomina la Unión Europea, y es una unidad económica plena, ¿vale? Y quiere cimentar la unidad política. Y obviamente ya se habla de ciudadanía europea, con la libertad de movimiento absoluto a todos los niveles de los ciudadanos de la Unión, ¿de acuerdo? Además, hay una integración económica con el euro, ¿de acuerdo? Con lo cual obviamente es un salto bastante importante, aunque no todos los países pertenecen al euro o lo usan.
Obviamente todavía se sigue utilizando la corona sueca, se siguen utilizando en algunos países del este sus monedas, los zlotys y demás, y obviamente, pues bueno, otros lo han incorporado a pesar de que no pertenecen a la Unión Europea, porque el euro es una moneda suficientemente fuerte, ¿de acuerdo? Eh, la unidad política se fue debilitando ya que se rechazó el proyecto de Constitución Europea en 2005, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, es un problema suficientemente importante ya que la política interior de cada país no favorece absolutamente que nos podamos coordinar en ese sentido. Bueno, en 2004 se van a adherir 10 países más: Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovenia, Malta y Eslovaquia, y posteriormente Bulgaria, Rumanía y Croacia, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues bueno, 2021, perdón, el 2020, el 1 de enero, el Reino Unido se sale del sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué es eh, o cómo ha evolucionado el estado del bienestar, ese modelo keynesiano que garantizaba al ciudadano acceder a los servicios fundamentales de sanidad, educación, desempleo, jubilación, etcétera, y que es una nueva visión del capitalismo que ya se había implantado en Estados Unidos desde Roosevelt y que obviamente le dio calidad de vida a los ciudadanos estadounidenses. El problema es el gasto público, ¿de acuerdo? Cuanto más intervenga el Estado en la vida económica, más gasto público hay y obviamente eh, se van a crear empresas públicas, ¿de acuerdo?, que van a competir con las privadas, y hay algunas en sectores estratégicos, ¿vale?, que es suficientemente importante, que es, por ejemplo, parte de lo que se quiere ir privatizando en algunos países europeos, eliminar el gasto público y privatizar este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Como decimos, el modelo keynesiano implica una política de redistribución de la riqueza, una política fiscal fuerte que hace pagar al que más tiene, ¿de acuerdo? Y utiliza sobre todo el impuesto directo, o sea, el impuesto de la renta más que el indirecto, ¿de acuerdo? Que en este caso, por ejemplo, es el que está asociado a las compras, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, permite que aumenta la recaudación que se utiliza para financiar los servicios prestados en este estado del bienestar, ¿de acuerdo? El Estado, además, figura como el garante de esas relaciones liberales, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, se llega a acuerdos entre sindicatos y empresarios, con lo cual da sobre todo una fuerte estabilidad a la vida social y laboral, ¿de acuerdo? Este modelo, que fue un claro exponente del triunfo, del modelo de triunfo de gestión durante 2 décadas, la de los 50 y la de los 60, ¿de acuerdo?, va a crear sobre todo una sociedad de clase media, ¿de acuerdo? Esto es una sociedad muy estable, ¿de acuerdo? Además se refuerza el sistema democrático, ¿de acuerdo? Y se evita ese peligro revolucionario en Europa Occidental con el modelo comunista, pues, estando muy cerca, ¿de acuerdo? Y durante parte de la década de los 70 también funcionó, ¿de acuerdo? Sobre todo en la etapa del desarrollo económico, ¿de acuerdo?, con creación de empleo y mejora de las condiciones de vida. Pero a partir del 73, con la subida de la inflación, con la crisis, va a generar desempleo, ¿de acuerdo? Esto va obviamente, va a producir que los ingresos fiscales sean menores, ya que se basan sobre todo en el impuesto directo, ¿de acuerdo? Va a bajar las cotizaciones y obviamente va a haber un aumento del gasto público, ¿vale? Hay que pagar más subsidios, con lo cual obviamente entra en crisis el modelo keynesiano, ¿vale? Sobre todo en las democracias, si alguien te vende otro modelo porque ves peligrar tu economía, pues enseguida obviamente vas a participar del otro modelo, ¿de acuerdo? Esto va a enfocarlo hacia modelos neoliberales, habíamos hablado de Ronald Reagan, ¿no?, donde el Estado se desentiende, se privatizan las empresas públicas, lo mismo que pasó en España, por ejemplo,
con las grandes empresas como Telefónica, y obviamente disminuye el gasto estatal, pese, obviamente, y por lo tanto el déficit público, pese a que, vamos a desmarcar, pese a que obviamente aumenta el gasto en gastos militares, ¿de acuerdo? En Reino Unido, Margaret Thatcher empleó más o menos la misma táctica, aunque obviamente mejoró algo la situación económica a nivel de los grandes inversores, pero a nivel social obviamente ahí fue lo que creó fue mucho descontento, ¿vale? Y el empeoramiento del nivel de vida de los británicos en general. ¿De acuerdo? En el mayo del 68 se va a notar, sobre todo en Francia, ese descontento, ¿de acuerdo? Al cual se va a unir además el movimiento obrero. También hay que tener en cuenta que la Unión Soviética se había infiltrado, sobre todo en la Universidad Europea, y bueno, conjuntamente con, digamos, los problemas laborales, pues obviamente había incentivado ese ambiente revolucionario. Bueno, el gobierno hizo concesiones laborales y el conflicto acabó, ¿de acuerdo? Pero en casi todos los países va a haber movimientos, ¿vale? En contra de las situaciones. En España se dejó notar con la oposición de los estudiantes, sobre todo universitarios, al gobierno franquista y bueno, pues englobaban unos más pacifistas que otros, ¿de acuerdo? Entre ellos, por ejemplo, los famosos hippies. Y con esto terminamos esta parte y nos vemos en la siguiente.